Mateo capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 31. ¿Ya? Vamos a leer desde el versículo 31. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, del fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Ahí está. Recuerde una vez más, ahora vamos a ver nuestra preparación en servicio. A ver, hemos visto la parábola de las 10 vírgenes, nuestra preparación espiritual. ¿Sí? Hemos visto la parábola de los talentos, nuestra preparación evangelística, ministerial, que debemos ir cumpliendo cada uno. ¿Sí? Y ahora, en este mismo capítulo de Mateo 25, nos habla de otra parábola, el juicio de las naciones. Pero esencialmente, si usted ve lo que responde la gente cuando en el versículo 44 dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? La palabra servicio. ¿Ya? Es importante. Usted sirve, o sea, en esta parábola Dios nos va a hablar acerca del servicio. ¿Sí? Entonces, eso es un aspecto importante para estar nosotros preparados para el tiempo final. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, a la derecha el Señor pone a las ovejas y a la izquierda pone a los cabritos. Aquí pongo algo de lo que vamos trabajando. Así que las ovejas, la palabra oveja desde el original tiene el sentido de que algo que camina hacia adelante, alguien que avanza o también que germina, que produce. ¿Sí? La izquierda, los cabritos, persona perversa. Los cabritos, que son naturalmente bélicos, representan a hombres licenciosos, profanos e impuros. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando esto rápidamente. Entonces, la oveja, cuando usted estudia las ovejas, usted estudia la oveja, dice que la oveja es por naturaleza mansa, tranquila, es moldeable. Dentro de la naturaleza de la oveja ella es fiel, amorosa, amable. Es de la naturaleza de las ovejas quedarse cerca del pastor. O sea, irán viendo bien, ¿no es cierto? Y eso hace bien, obviamente, al pastor. Y mucho mejor al animal. En el mundo animal, mira el cayado del pastor, se siente protegida, porque éste le da dirección. A ver. Entonces, el cayado aquí, el cayado en una iglesia, ¿cuál sería? A ver, le voy a repetir un poquito ahí. ¿Ah? En el mundo, el animal mira el cayado, o sea, ya en la parte natural,
Mira el cayado. ¿Qué es el cayado? Por si acaso no es el callado, porque ahora la gente escribe mal y habla mal. Yo le veo que escribe, para decir callado, que es un bastón, escribe con doble L. Y para decir callado, que es de callar, escriben con Y. ¡Qué horror! O sea, qué horror, ¿cierto? Qué horror que es eso ahora. Entonces, el callado, ese bastón del pastor, ¿no es cierto? Le da dirección a la oveja. La voz del pastor le da seguridad. En una congregación, ¿cuál será el callado que tiene el pastor? Verá, le da dirección. Le indica hacia dónde ir. A ver, ¿los discípulos eran ovejas del Señor? Sí. ¿Cuál fue la dirección que les dio el Señor? Para que ellos continúen luego de que el Señor ya se fue. Ojo. Claro, recibieron el Espíritu Santo, pero ya les había dado una dirección, ya les había señalado el camino por donde caminar, por donde ir. ¿Cuál era eso? Vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio, confíen, yo estoy con usted. Entonces, a ver, ¿cuál es el callado ahí? Porque al pastor ya no se le veía. La visión. Ojo, la visión. La visión a usted le da dirección. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Por eso les traigo a colación el momento en que los discípulos ya se quedaron sin el Señor. Ya se fue Jesús al cielo. Y ahora ya no veían el bastón. La visión, la orden, el mandamiento que les había dado, eso les iba llevando a los discípulos al cumplimiento del trabajo que Dios les había encargado. Entonces la voz del pastor le da seguridad porque siente suplidas sus necesidades. Toda oveja es carente de varias cosas, pero le gusta también el pasto verde, lugares que tengan nutrientes, pastos relucientes, alimentos verdaderos. Todo lo que ella come y le sirve, lo guarda, y lo que no sirve, lo desecha. Mas también la oveja tiene una mente para ser disciplinada. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, imagínense si aquí nosotros, las que nos toca predicar, estuviéramos con el mismo cuento siempre. Ya sería un problema, ¿no? La gente se cansaría. Entonces las ovejas tienen que ser alimentadas con pastos frescos. Es el deber del pastor, es el trabajo del pastor. Alimentar las ovejas, alimentar la iglesia con pastos frescos. ¿Sí recuerdan el Salmo 23? ¿Cierto? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Sí, o sea, importantísimo esto. Entonces, por eso la labor pastoral es de alimentar a las ovejas, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que por eso los discípulos, cuando fueron amenazados para que no siguieran predicando, que no siguieran llevando el evangelio, cuando fueron amenazados, Pedro les dijo: ¿a quién debemos obedecer? ¿A ustedes o a Dios? ¿No es cierto? Y otra vez, cuando ya tuvieron problemas, ya se aumentó la gente y el problema se volvió fue en el asunto del servicio, ¿sí? Escogieron diáconos y ahí también dijeron los discípulos lo siguiente: nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra y la oración. Ojo, ese es el deber pastoral, básicamente. ¿Sí? Entonces, para que las ovejas puedan sentirse así tranquilas. ¿Ya? Ahora los cabritos. En el mundo espiritual la oveja representa los cielos, el cabrito las tinieblas. Por algo es el animal escogido por el satanismo para representarlo. Ojo. La naturaleza del chivo es rebelde, deshace el rebaño. Él pega y muerde al pastor. ¿Se han visto? La cabra pega al pastor, habla mal del pastor. O sea, es un problema eso. Ya en lo espiritual. ¿Ah? La cabra le da cabezazos al pastor en la iglesia. Él no soporta el éxito pastoral. Ya voy aplicando un poquito. ¿Ya? O sea, vea el comportamiento de la cabra. Por eso al final le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿usted de qué lado está?
¿En qué lado está? ¿Ya? Entonces, recuerda aquí, el cabrito por lo general deshace el rebaño, no le gusta la unidad, no le gusta ver juntas a las ovejas, les espanta y etcétera, ¿no? O sea, además de que ataca al pastor. Ojo. En todo rebaño que haya cabras y de pronto que haya ovejas va a suceder lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso aquí, ¿no es cierto? Cuando está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Aquí también hay una referencia bíblica. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque debemos de entender que no hay el rapto inminente. Por eso estamos estudiando todas estas cosas que Dios nos ha dado. No hay tal rapto inminente. El arrebatamiento es a la final trompeta. Por eso aquí vea lo que está diciendo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Wow. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones, que va a ser ahí ya el juicio, ¿cierto? Y apartará los unos de los otros. Bien, entonces ya leímos de esta parte. Entonces, la clave es el servicio prestado al cuerpo de Cristo. La clave de esta parábola es el servicio que usted puede prestar al cuerpo de Cristo. Si usted no está prestando ningún servicio al cuerpo de Cristo, por favor, yo le pido en el nombre de Jesús, revise su conducta espiritual. Y no es que porque el pastor le molesta cada rato que haga algo. No. La Biblia mismo dice. Entonces, aquí dice, tuve hambre. ¿Cuánta gente tiene hambre de la palabra? Tiene hambre de la justicia de Dios. Tiene hambre. Y no me dieron, y me diste de comer, dice a las ovejas, ¿cierto? Tuve sed y me diste de beber. Y ahí vemos que cubren la desnudez. Por ejemplo, ahí, estuve desnudo y me cubristeis. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estuvo desnudo el Señor? En la cruz, pero ahí nadie le cubrió. Es también medio raro, ¿no? Pero aquí hay trasfondo espiritual que tiene que ser entendido. Cuando, por ejemplo, mire, y al final dice, cuando todo esto hicieron por estos pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, no está hablando de que alguien le cubrió en la cruz, que estuvo desnudo. Está hablando de otra cosa. ¿Cuándo estuvo desnudo el hombre? ¿Cuándo ya se dio cuenta de que el hombre estaba desnudo? Cuando cayó en pecado, cayó en rebeldía, en desobediencia. Entonces, ¿cuándo está un ser humano desnudo? Cuando ha pecado, y cuánto más uno de nuestros hermanos, cuando ha pecado está hecho pedazos. Ahí que dice, hay que cubrirle. Hay que orar. Hay que tratarle bien. Amén. O sea, hay que predicarle el evangelio. Hay que darle ánimo. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Enfermo también y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, etcétera? ¿Cuándo lo hicieron? Cuando le prestaron servicio a la gente. Ahora, por ejemplo, ya literalmente, ¿cuánta gente está sin comer? Vuelvo a insistir, nosotros vamos haciendo, la hermana que va cada 15 días a Shell, a veces le podemos acompañar, a veces no. ¿Cuántas veces la hermana Inés, acérquese y pregúntele cuántas veces ella ha encontrado mujeres y niños que no han comido toda la semana? Literalmente. Gente que no come, gente que no se alimenta, literalmente. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar. Por eso es importante también que nosotros podamos entender que esta parábola está hablando más del servicio que se presta al cuerpo de Cristo a la gente a la que se le va a predicar y se le discipula en caso de que no tenga. ¿Cierto? Entonces ahí al final dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces ve, aquí ya está hablando. ¿A quién? Entonces, ¿qué tengo que buscar? ¿A quién predicar? ¿A quién visitar? ¿A quién llevar algo?
¿Cuántas veces, hermanos, de aquí, ¿cierto? Por eso pueden preguntar, pueden pedir testimonio otra vez más a las hermanas que nos acompañan a misiones? ¿Cuántas veces nos ha tocado salir a comprar medicina para dar a la gente que está enferma? Por ejemplo. Y uno no llega a algún lado pensando en que va a encontrar enfermos, así, no, pues. ¿Cierto? Entonces aparecen en ese instante, en ese momento, y toca atender. Entonces esto también es muy importante. Así que el servicio en Mateo 25, 31 al 46 nos habla de todas las formas que tenemos que servir. Primero, ser misericordiosos. Para cubrir al desnudo hay que ser misericordiosos. Recuerde que la misericordia es darle a la persona lo que no merece. Hospedadores tenemos que ser. ¿Cuántas veces hay gente que viene de otros pueblos y no tiene nadie quien le reciba? ¿Sí? ¿Qué más? Sanadores, dice, enfermos y me visitaron. ¿Cuánta gente no solo está enfermo del cuerpo, está enferma del alma? ¿Sí? Están con angustias, están con problemas emocionales, sentimentales, que hay que trabajar con ellos. Sí, debemos ser servidores. Nosotros tenemos un montón de talentos que Dios nos ha dado que podemos llevar a la gente. ¿Sí? Enseñarles a trabajar, enseñarles algunas profesiones, enseñarles cosas que se puede hacer con ellos. Esto también es importante, ¿cierto? ¿Qué más? Gente de oración. Necesitamos gente de oración. ¿Qué más debemos ser? Generosos. Muy generosos. Nos ha dado dones de ser maestros. Esto también es muy importante, el don de enseñanza que nos ha dado el Señor. Porque al pueblo de Dios hay que también educarle. ¿Cuántos malos hábitos se forman en las personas que viven mal? Viven en condiciones infrahumanas a veces. Nosotros hemos encontrado gente, y de igual manera las hermanas han encontrado gente que viven puesto 4 palos y plásticos a los lados. No hay nada más. Y supongo que el techo es un sedazo. Entonces necesitamos educar también a la gente, necesitamos ayudar. Necesitamos gente que ayude en la educación, gente que visite. Especialmente todos aquellos que ya han crecido deben buscar a quien visitar. Porque nos está diciendo aquí que nosotros debemos capacitarnos en el servicio. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, ya en la gran tribulación, que por ahí, que va a haber persecuciones, va a haber un sinnúmero de cosas. O sea, mire, tendremos que aprender a identificar a la gente de Dios para poder ayudar. O a lo mejor nosotros tengamos que ser auxiliados en alguna comunidad, en algún lado, en donde Dios nos estará permitiendo predicar el Evangelio. Esto es muy importante, mis hermanos. Por eso es necesario también que nosotros tengamos esa disciplina de, al ser generosos, de dar ofrendas para las misiones. Entonces, porque en verdad se necesita eso. Digo, si la persona que va de misiones
viaja con las justas y otra vez por ahí aparece un enfermo, por ahí aparece gente que no ha comido. ¿Qué hay que hacer? Y en el caso de que no hubiera, ¿cómo se puede atender? Por eso es necesario que el ministerio evangelístico misionero sea socorrido por ustedes, por los miembros de la congregación. ¿Sí? Entonces eso también necesitamos. Entonces de todo eso está el servicio. Recuerde, gracias mijita. Recuerden, todo eso está el servicio en lo que debemos de entender. Rodillas que oran, porque usted nos ayuda con oración. Manos que dan, manos generosas que extienden su diezmo, su ofrenda para las misiones. Los pies que van, las profesiones con las que servimos al Señor, a las personas en los diferentes lugares a los que Dios nos lleva. Entonces, por ejemplo, para la primera semana de abril que vamos al sector de Orellana, ahí ya nos están esperando a un lado por Cascales, desde el lago Agrios hacia la carretera hacia Quito. Ya nos están esperando ahí. Si Dios, el Señor Jesús, es su voluntad, ahí Dios nos ayude a plantar otra iglesia. Eso está más lejos todavía, mucho más lejos, porque ahora hay que darse la vuelta. ¿Sí? Entonces, una vez más, el servicio, hermanos. Así que yo sí le puedo pedir ahora, en el nombre del Señor Jesús, a los hermanos y hermanas que oren, porque nosotros todas las mañanas oramos para que Dios levante obreros, para que vayan a la obra del Señor. Ya Dios nos ayudará en todo para poder suplir las necesidades de los misioneros también, de la gente que vaya. ¿Sí? Y esto también es motivo de oración de toda la congregación. Es muy importante, no se olvide, el servicio. El servicio máximo que usted le puede prestar a una persona es llevándole a Cristo, predicándole el Evangelio, discipulándolo. Recuerda, ahí hay un montón, en esta parábola hay un montón de hambrientos, forasteros, hay un montón de enfermos, de presos. ¿Cuánta gente está presa en sus cárceles espirituales? ¿Cuánta gente? Entonces, necesitamos trabajar en eso, mis hermanos. Por eso, busque a alguien a quien visitar, busque a alguien a quien discipular, busque a alguien a quien le pueda socorrer. Si usted dice que es cristiano y no predique el Evangelio, usted ya está en el lado de las cabras, vea. No está en el lado de las ovejas. Porque vea lo que dice a continuación. ¿Ya? A los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Claro que podemos decir ahorita, como decían los discípulos, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá soportar? Entonces, todos nosotros necesitamos invertir nuestros recursos fundamentalmente de tiempo, de dones que nos ha dado el Señor, para poder, ¿sí? Llevar el servicio al Señor, yendo al pueblo que necesita el Evangelio. Y aquí también, ¿no es cierto?, un corte comercial. Si en caso, por ejemplo, alguno de ustedes, alguno de los jóvenes que están estudiando, no da pie con bola en el estudio, ¿no será que Dios no es por ahí el camino? ¿No será que Dios te está llamando? Yo vi recién un anuncio en un instituto tecnológico en donde están dando una tecnología pastoral a nivel universitario. Claro, debe costar. Pero yo ahorita les digo, si hay alguien que no da pie con bola, por este lado no sale, por este otro lado no sale, y buscan, y ¿no será que Dios te está llamando a prepararte para que le sirvas a Él? Digo,
¿No será? Que Dios está buscándote, te está cerrando las puertas, te está con el cayado ahí, cerrándote aquí para abrirte otra puerta, pero ya para el servicio a Él. Digo, no. Quizá lo tuyo no es una ingeniería, quizá lo tuyo es un doctorado en divinidad, mucho más alto que la ingeniería. ¿Ven? ¿Quién quita eso? Pero hay que estar atentos a lo que Dios quiere en su infinita voluntad, ¿cierto? Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Ojo, recuerde la palabra servicio. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces los justos son los que dan de comer, los que reciben a los forasteros, los que visten a los desnudos, los que sanan a los enfermos, los que van a la prisión espiritual a sacarles de ahí a la gente. Y para eso hay que, por ejemplo, hay que dar mucho tiempo y a veces hasta en la madrugada, ¿no? Entonces, ellos son los justos. Los justos son los injustos o las cabras son los que no hicieron este trabajo. ¿En qué lado está? ¿En qué lado están? Verán, les estamos dejando clarito, una vez más, consígase a alguien que le pueda decir: Jesús le ama. Él está dispuesto a perdonarle los pecados. Ya no viva así. ¿Quiere que le visite? Chévere. Le voy a dar la palabra de Dios. También hay recompensas aquí. Porque cuando hemos hecho el trabajo, el Señor dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ya también nosotros deberíamos trabajar con esta disposición de recibir la recompensa que Dios ofrece. ¿Sí se acuerdan lo de David? ¿Sí se acuerdan lo de David? ¿Se acuerdan por qué se fue a pelearse con el Goliat? ¿Se acuerdan la pregunta que les hizo? A ver, el rey, ¿qué es que les va a dar el rey al que le vence ese Goliat? Esa pregunta también hizo. Claro que él tenía el celo de Dios ahí y él era el hombre que iba a derrotar a ese filisteo. Pero la pregunta que hizo: ¿qué es que le van a dar? ¿Qué dice el rey? Verás, le va a dar la hija. ¡Wow! Había una recompensa que el rey ofreció. Y por eso también preguntó David. Ya con ese incentivo, wow, cualquiera se arriesga, ¿no? Ya se arriesga. Entonces aquí también Dios está prometiendo recompensa. Recompensa para los prudentes. Recuerde, ahora vamos a recapitular un poco. Esta recompensa es para las vírgenes prudentes, para los que producen los talentos y para los que sirven correctamente al Señor. Verá que está en el capítulo 25 de Mateo. Entonces está diciendo: bien, buen siervo y fiel. Recuerde que dice que el Señor espera que demos el alimento a tiempo a la gente. Entonces esta recompensa. Entonces, ¿cuántos de nosotros aquí presentes desearíamos oír la voz del Señor cuando lleguemos ya a la presencia de Él, que diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿Cuántos desean que estas palabras, con estas palabras les reciban en el cielo? Ya saben lo que tienen que hacer. Ahora, la recompensa. Si su Señor les dijo: bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Ahora el otro dice: quítenle pues el talento. Ahí está, ¿no es cierto? Quiten el talento al que no produjo y denlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Ojo. Por ejemplo, a nosotros, si hay algún pueblo, alguna ciudad, algún lugar en donde ya la gente no ha querido o Dios no ha sido la voluntad de Él y nos va a entregar eso a nosotros, amén. Porque dice: al que tiene se le dará más.
¿cierto? Ya, aquí está la recompensa, también, esta sería la recompensa 2, ¿sí? Le quita el talento al que no produjo y le da al que sí produce. Por ejemplo, si usted tiene un don evangelístico y produce ahí, y otro que tiene el don de sanar, nunca pone las manos ni nada, a lo mejor le quita ese talento y le da al otro. Y ya le suma. Y así sucesivamente pues. Recompensa 3. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La recompensa 3, ¿cuál es? Hereden el reino. Esto es para los que hicieron bien el trabajo. Y ahí está, ¿cierto? Porque hereden el reino porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. ¿Sí? Ahora la pérdida para los que son improductivos. Aquí está. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Al siervo inútil que dice: fuera, échenle fuera. Siervo inútil, no dio fruto. Hay ese peligro, verán hermanos, vea, yo ahorita hago la del Poncio el piloto, ¿no? Yo me lavo las manos, yo ya les digo, es más, ya les hemos dado ejemplo y les seguiremos dando ejemplo en el ministerio, porque lamentablemente para ustedes no tienen un pastor vago ni negligente, lamentablemente para ustedes, porque si el pastor fuera descuidado, no hiciera el trabajo, absolutamente nada, entonces ustedes tenían razón, es decir, solo viene y nos amenaza nomás. No es cierto. Entonces, por favor, mis amados hermanos, yo vea una vez más, vea, la del Poncio el piloto. Yo le paso a ustedes toda la verdad que dice en la palabra. Usted vea ahora qué hace con esa verdad. Si usted sigue improductivo, usted sigue improductiva, usted no le da la gana de hacer caso a la palabra del Señor, piensa que estamos locos, mandándole a perder el tiempo para algunos a lo mejor. Entonces, por favor, hermanos, verá lo que dice aquí. Irán al castigo eterno. ¿Ah? Fuera de aquí, dice. Échenle afuera. Wow. El día, por ejemplo, yo le veo, me imagino la sonrisa, la alegría, el gozo de mi hermano Samuel que vino a visitarnos. ¿Se acuerdan del viejito que vino a visitarnos? El hermano que me llevó a Cristo. ¿Se puede imaginar estos frutos? Creyente en Cristo, siervo de Dios, este fruto, juntamente con mi familia, y estos frutos son trabajo de Él. ¿Se puede imaginar con qué alegría Él va a entrar al cielo? O sea, Dios le dirá: bien, buen siervo y fiel. Tal, lograste llevarle a la campaña y ahí se convirtió. Mira, cuántos discípulos más vienen atrás de estos siervos de Dios. ¿Cómo será la recompensa para ese hombre? Y él sigue predicando. O sea, qué increíble. Entonces nosotros, mire, al tener creyentes, hermanos, discípulos, siervos de Dios que hacen el trabajo eficaz, diligente, bueno, segurito yo voy a entrar al cielo, ¿no es cierto? Y me van a recibir bien. Y ese es el anhelo que usted también debe tener siempre. De pronto que diga ahí: aquí llegué, y no hay esas palabras de aliento. ¿Qué pasó? No está atrás ni un discípulo. O sea,
Entonces, ¿qué hay que hacer? Discípulos, por favor, hermanos. ¿Ya? Entonces, la importancia de esperar a Jesús. Recuerden, hemos visto cómo estar listo para la venida del Señor. Que el conocimiento que tenemos ahora me debe llevar a estar preparado. Entender que yo debo edificar la casa espiritual para que no se caiga o sufra pérdida esa casa espiritual. Recuerden que aquí le hemos discipulado hasta dándoles cuatro columnas espirituales que debe tener usted, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? La oración, la palabra de Dios, que usted siempre esté buscando del Espíritu Santo de Dios, y la evangelización. Es clave, porque eso es clave porque le ayudará a usted a crecer espiritualmente. Por eso, las disciplinas espirituales que usted, para que usted vaya madurando, vaya en este caso enriqueciéndose como el Señor espera y siendo un mejor creyente cada día, de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes, a la parábola de los talentos y a la parábola del juicio de las naciones. Sus disciplinas espirituales, hermana, debe ser la oración. Todos los días. La lectura de la palabra de Dios, pero no una oración de 5 minutos, Señor, y casi se hace un poco más y la cruz de Caravaca y sale corriendo. No estamos hablando de ese tipo de oración, oración donde haya hasta revelación. Por eso se les invita a orar a las 5 de la mañana, porque ahí hay revelación de la palabra del Señor, también nos regala el Señor. Por favor, la lectura de la palabra de Dios tiene que ser continua en usted. Levante la mano, ¿cuántos estamos al día en la lectura bíblica? Pero en serio. Los que estamos al día en la lectura bíblica, ¿verdad? Solo 6 capítulos tenemos que leer diarios, nada más. Vean, los salmos son tan chiquitos. Hoy tocó el Salmo 97, creo que es, ¿no? 96, 97, 98. Es un salmo de 6 versículos, creo que es. O sea, no creo que se demore eso ni 10 segundos. Y así sucesivamente. Claro, se va a encontrar con capítulos un poquito prolongados, pero por favor esté al día en la lectura de la Biblia. Tan poquito que se les manda a hacer. Busque siempre la llenura del Espíritu Santo, la comunión de los santos en la iglesia, la alabanza, la adoración, el culto, todo. Por favor, hermano. Otra vez, la evangelización, háblele a alguien de Cristo y si ese alguien a usted le para bola, por favor, hágase amigo, hágase amiga y sígale la corriente. Invítale a tomar un cafecito, alguna cosa. ¿Cuántos familiares que no conocen al Señor? La adoración es otro punto importante, porque ¿qué busca Dios? Adoradores que adoremos en espíritu y en verdad. Y recuerde que la adoración no es cuestión de un canto de 3 alegres y 2 tristes, no. Recuerden, no es esa la adoración. La adoración es su vida constante de obediencia. La adoración es su vida constante de apartarse del pecado, de la maldad, de no dar lugar al diablo, de ser de buen testimonio y todo. La adoración es una vida. ¿Sí se acuerdan el versículo clave para el culto? Ruego por las misericordias de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Entonces nos está diciendo claramente la adoración, la comunión con los hermanos, con el cuerpo de Cristo. Ojo, y es un asunto muy importante. Si usted dice, sí, yo creo en Cristo, pero usted habla mal de la iglesia, no va a la iglesia, usted no cree en Cristo en realidad, porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y si usted aborrece la iglesia, está aborreciendo a Cristo. Hay que cambiar la conducta.
Hay que cambiar la conducta. Y el servicio. Hay muchas otras cosas más que hay que hacer, pero por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cositas. A la persona que está al lado, hermanita, 7 cositas nomás han sido, dígale. Solo 7 cositas, no hay nada más que hacer. Solo 7 cositas. Haciendo una por día, las 7 cosas se hacen cada semana y se vuelve a repetir. Haciendo una por día. Vea, qué interesante, ¿no? Entonces, resumimos ya para terminar la enseñanza. Enseñanza para vivir el tiempo final esperando a Jesús, capítulo 24 de Mateo. Jesús nos da toda la información, todas las advertencias, todas las cosas que van a pasar para saber exactamente por dónde caminamos. Ahí dijo, mirad que nadie os engañe, para eso nos da el conocimiento. A ver, para no ser engañados, ¿qué necesitamos? Conocimiento de la palabra de Dios. Para eso son los estudios bíblicos. Porque aparecerán falsos cristos, falsos profetas, guerras, etc. Ya nos anunció, recuerde. ¿Ya? ¿Qué nomás va a haber? Ya resumiendo, nación contra nación, reino contra reino, va a haber oposición, alborotos, pestes, epidemias, hambres, terremotos. Se añade terror y grandes señales en el cielo. En Lucas 21:11 aparecen esas palabras. Lucas 21:25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Wow, ese es otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta. Recuerden, el mar es la gente impía es el mar, ¿cierto? Y me dice que va a haber gran angustia confundida a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, se está levantando movimientos tremendos, mis amados hermanos. Así que desfallecimiento, temor, expectativa, las potencias de los cielos serán conmovidas, tropiezo, unos a otros se entregan, también son entregados por los padres, los hijos, parientes y amigos, porque los verdaderos creyentes seremos aborrecidos por todos. Eso dijo también el apóstol Pedro. Todo el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. ¿Sí? La maldad se multiplica, el amor se enfría. Ya vimos cómo me preparo. Mateo 25, las 3 parábolas. La parábola de las vírgenes, preparación espiritual. La parábola de los talentos, preparación misional, evangelística, ministerial. ¿Sí? Y la parábola del juicio de las naciones entre los cabritos y las ovejas, el servicio que usted debe prestar constantemente. Así es como se prepara. Amén. Y por eso le agradecemos a Dios y oramos para que las personas que logren ver, logren acceder a estas enseñanzas ahora por los videos, puedan recibir esta bendición y también prepararse y no sigan creyendo el cuento que les contaron, sino que vivan la vida cristiana en victoria junto a Cristo. Entonces, que Dios les bendiga a nuestros hermanos que verán el video.